bonito veros y bueno, y al fin y al cabo que esto también sea una charla coloquio, ¿no? Que al fin y al cabo también podamos todos aportar y con vuestras preguntas, con la conversación también nos ayudemos a construir un pensamiento, ¿no? Una inteligencia también, ¿no? Porque también me parece importante en esta gestión al cambio que no somos sin otros. Es esencial, ¿no? Porque estamos en unas fechas, ¿no? Que estamos a final de año ya como poniéndonos metas, proyectos, ¿no? Y de alguna manera los finales también nos recuerdan a nuestra propia mortalidad, ¿no? Y también es importante hacer puntualizaciones en nuestra vida, ¿no? Porque si no sería todo pulsión vida sin una puntuación, es decir, sin una pulsión muerte que nos ayude también a darle un sentido a nuestra vida. Porque al fin y al cabo las detenciones, las vacaciones, los fines de semana, los comienzos de semana, ¿no? nos ayudan a puntuar. Sin puntuación sería una vida todo deforme, ¿no? Sin darnos cuenta de nada, ¿no? Y la puntuación de alguna manera nos ayuda a dar un sentido. Igual que en un texto, en un libro, pues hay puntos y seguido, punto y aparte, para dar cuenta de lo que uno ha recorrido, ¿no? Entonces, con esta breve actualización, ¿no? del espacio, bueno, me presento, soy Laura López, soy psicóloga y psicoanalista en formación continua con la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que es una escuela que se funda en Madrid en 1981. Su director es Miguel Óscar Minasa y es un gran escritor también, es médico, psicoanalista, también en el campo de creación ha unido también poesía y psicoanálisis, y es una persona al fin y al cabo en esta gestión al cambio que se aventura en los cambios, ¿no? Que se juega en la vida, ¿no? Que de alguna manera esa cuestión de poder vivir tiene que ver también con adaptarse a la realidad, con transformar la realidad, con poner tu deseo en el mundo, ¿no? Y claro, al intentar escribir un poco así de todas las lecturas que he hecho para realizar esta charla, ¿no? Porque las cosas no son sin trabajo, ¿no? Es necesario poner un trabajo también en un proceso de cambio, de transformación, porque habría que preguntar qué queremos cambiar, ¿no? Entonces, frente a la página en blanco, que también puede ser un reflejo de nuestra vida, podríamos preguntarnos cómo reacciono yo ante la página en blanco, porque la página en blanco es como una metáfora también de la vida. La vida uno no la tiene en la cabeza, no la piensa. Es decir, hay una incertidumbre en la vida, uno no sabe lo que le va a pasar. No hay caminos predeterminados, sino que uno escoge, uno pone su energía psíquica en un determinado proyecto y ahí se va jugando, va construyéndolo según también la realidad. Y claro, frente a la página en blanco, a todos nos produce cierta angustia la realidad, ¿no? Porque hay una incertidumbre y algo que yo no voy a poder manejar ni controlar. Y precisamente una persona ansiosa es aquella que se anticipa, que quiere controlarlo todo, que quiere manejar la vida. Y claro, son las decisiones que uno va tomando las que le van construyendo los pasos, ¿no? Dice el poeta Antonio Machado, ¿no? Se hace camino al andar. Y también hay algunas frases muy interesantes que os he traído para que también nos ayude a tomarnos como cierta referencia, ¿no? en esta gestión al cambio. Pues bueno, yo podría preguntar, gestión al cambio, pero ¿es posible no cambiar? Si yo preguntara eso, ¿qué me responderías? ¿Es posible no cambiar? ¿Es uno siempre igual a sí mismo? Es imposible, ¿no? No se puede dejar de transformarse y de cambiar. El que sigue siendo igual a sí mismo, digamos, está más en el polo de la enfermedad, ¿no? Aquellos que tienen una personalidad muy rígida, muy estructurada, va a ser difícil encontrarse con algo nuevo. Transformarse, al fin y al cabo, es también adquirir nuevos conocimientos, nuevas personas en tu vida. Si uno es tan fiel a sí mismo, al final eso te lleva a enfermar, ¿no? Porque
al fin y al cabo también uno tiene que adaptarse a la realidad y es difícil no cambiar. Hay que hacer una resistencia muy grande para no cambiar. No cambiar, claro, uno es pequeñito y ahí tiene en el seno de la familia, le van transmitiendo una manera de vivir, una ideología, ¿no? Pero luego uno va creciendo y esa posición que tenía la familia en el mundo se redimensiona de otra manera, ¿no? Uno tiene que conquistar esos lugares en el mundo y modificar aspectos que le servían en una determinada época de su vida, pero que ya más adelante hay formas de pensar que a uno no le sirven para vivir, ¿no? Esa frase que nos transmitían o cierta ideología, cierta forma de pensar, a veces hay que renovarlas, hay que resetearlas para poder vivir, porque la vida, al fin y al cabo, es producto de nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento no es lo que yo tengo en la cabeza. Nuestro pensamiento se muestra en el acto. Cómo vivo, cómo amo, cómo manejo el dinero, cómo me dispongo en la realidad. Ahí voy a mostrar cómo es mi posición psíquica, cómo pienso. Porque no es lo que yo tengo en mi cabeza, sino es en la manera de vivir, muestro cuál es mi ideología, los pensamientos que guían mi vida, ¿no? Y hay una frase de Heráclito, muy interesante, que nos dice: todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender dos veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni el río ni yo somos los mismos. También hay un poeta, Miguel Carmenasa, que nos dice: socorro, me quiere asesinar, me quiere dejar en palabras anteriores. En el sentido que lo que pasó ayer, como yo de ayer, ya no tiene nada que ver con cómo soy yo. Y hay en esa cuestión muchas veces en las relaciones con las personas, ¿no?, muchos inconvenientes por esa cuestión, que uno se queda fijado en la frase que el otro le dijo o algo que había tomado del día anterior, creyendo o queriendo eternizar ese momento, cuando en realidad al día siguiente, cuando salgamos de esta charla, yo seré otra, porque hay cosas que uno va modificando sin darse cuenta. Hay una frase, algún pensamiento, alguna persona nueva que uno conoce, que claro que de alguna manera esa flexibilidad y esa gestión al cambio también tiene que ver con dejarse uno penetrar, dejarse uno empapar por ese nuevo pensamiento, por esa nueva persona. Porque si viéramos nuestra vida social, nuestra vida en las relaciones, ¿con cuántas personas toleramos estar? ¿Son siempre iguales a nosotros o parecidos? ¿Elegimos a personas que son parecidas a nosotros? Porque a veces cuesta ese cambio, ¿no? A veces cuesta el hecho de que una persona, somos muy intolerantes a las diferencias. Tolerar que una persona piense diferente se toma como una amenaza. Está el narcisismo de las pequeñas diferencias. Bueno, ya con el mundial lo vemos en el fútbol, ¿no? Un partido, o sea, países que están cercanos, hay un pique fuerte, ¿no? Porque claro, ahí es el que es más semejante a mí, es el que ocasiona más hostilidad, ¿no? Porque hay, en todos nosotros está ese narcisismo, es constitucional. Hay una hostilidad a lo que es diferente a mí. ¿Por qué? Porque esa diferencia se toma como una agresividad, es como que nada me modifique. ¿No? ¿Por qué rechazo a tal persona? ¿Tal vez porque tiene algo que ver conmigo? ¿Algo de mí que yo rechazo? ¿O es porque tal vez es un nuevo pensamiento que viene a cuestionarme y a hacerme pensar? Porque estamos en una sociedad un poquito hedonista, ¿no? Es como todo el principio del placer. Además estamos ahora ya en las fechas navideñas, ¿no? El consumismo. Y claro, cuando uno le habla de hablar de otras cuestiones, ¿no?, que no sean esa cosa del materialismo, ¿no?, del consumismo, te dicen: sí, a mí no me pares, no me comas el coco, ¿no?, con tu pensamiento, ¿no? Porque al fin y al cabo el ser humano también es alma, ¿no? Es también poder hablar de esa constitución psíquica, ¿no? Va algo más allá de esa ética de los bienes, ¿no? Y claro, y para construir un proceso de salud, ¿no? Porque la salud no es algo que a uno le cae del cielo, ¿no? Ni las relaciones, ni incluso el cambio que uno necesita para poder vivir mejor. Eso se hace con trabajo. Si uno no pone un trabajo a la realidad,
Lo decíamos, ¿no? La sociedad nos dice, a mí dame una pastillita que se me quite todo, ¿no? Dame un consejo rápido, ¿no? Cuando en realidad viene el psicoanálisis viene a trabajar, en el sentido de que todo lo que te pasa en tu vida tiene que ver con tu deseo, aunque uno lo rechace. Y esto a mí me impactó, ¿no? A mí me impactó en mi primera experiencia como paciente también de psicoanálisis, porque los psicoanalistas también nos psicoanalizan, ¿no? También formamos parte de ese proceso porque cuidamos también nuestra salud mental. Claro, llega un momento en que uno da cuenta que es el centro de su vida, que es sujeto de su deseo. Es decir, que lo que yo produzco en mi realidad forma parte de un deseo. Que mi vida la he hecho yo. No es que ha venido Pepito, Manolita y me ha pasado esto porque mira lo que me ha dicho, mira lo que me ha pasado, hay que ver, no se pone el papel de víctima, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo, esa realidad, esas circunstancias forman parte de mi forma de pensar, de mi forma de relacionarse, de mi forma de amar, de mi forma de disponer mis deseos en la realidad. Y claro, el psicoanálisis te ayuda a hacerte sujeto de tu deseo, de tu realidad, porque hay en nosotros la conciencia es solo una mínima parte, una parte perceptiva de lo que realmente somos. Tus emociones, tus percepciones, eso ya está, estamos engañados, en el sentido que vas a percibir el efecto de otro trabajo que hay en ti interno, ¿no? Que tiene que ver con lo inconsciente. Porque a veces uno dice que quiere una cosa y termina no consiguiéndolo. ¿No? Ahí ponemos en juego que a veces hay conflictos psíquicos en la persona. Y esos conflictos, querer no es poder. ¿No? Es decir, no está en juego solamente mi deseo, mi querer. El deseo se muestra cuando se hace el acto. Lo que uno dice que quiere es la conciencia, es lo perceptivo. No sabemos. Lo que aparece en la realidad tiene que ver con mi deseo. Y si yo digo que quiero algo y no establezco un trabajo adecuado para conseguirlo, ahí estoy hablando de que mi forma de relacionarme con la realidad es abandonar, ¿no? Porque ahora estamos en el principio de año. ¿Cuántas veces se proponen yo voy a cambiar, voy a apuntar a un gimnasio, voy a estudiar no sé qué? Y claro, todo eso, ¿sabes? Las editoriales saben mucho de eso, ¿no? Porque sacan muchos libros de actividades para poder hacer de principio de año. Saben que hay una tendencia eso, a iniciar, pero realmente luego uno construye ese camino, se compromete, hace ese compromiso con la realidad. Pues claro, si uno no trabaja esa realidad, al final termina abandonándolo, ¿no? Y abandonar también tiene que ver con otras cuestiones internas de uno. Uno se tiene que preguntar por qué cada vez que voy a decir que empiezo algo, lo abandono. ¿Qué pasa en mí? Eso responde a algún deseo. Y a veces el mayor enemigo es uno mismo, ¿no? En vez de echar balones fuera. También hay otra frase que nos dice, Freud dice que nuestras mejores virtudes han nacido en calidad de reacciones y sublimaciones sobre el terreno de las peores disposiciones. Claro, porque una vez escucha frases, ¿no? Dice, yo lo que quiero es estar tranquilo en la vida, que a mí no me pase nada, pero claro, la vida es un movimiento. Es imposible, ¿no? No cambiar, es imposible. En ese movimiento uno aprende, ¿no? Uno se encuentra frente a la realidad, frente a los otros, y siempre le van a pasar cosas, pero hay veces que uno huye de sí mismo, de los deseos que le despiertan los otros, de ese paso hacia la realidad, ¿no? De ese paso hacia el trabajo, hay veces que uno huye de sus propios deseos, y ahí es donde aparece ese conflicto, ¿no? Entonces podemos preguntarnos, ¿es posible no cambiar? Hemos dicho que no, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con cambio? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Y qué nos impide cambiar? ¿Y a qué nos resistimos a cambiar? Bueno, hay una palabra muy interesante, ¿no? Que la adoptan un poco así de psicoanálisis y que nos dice nuestra madre fálica,
por así decirlo, podemos decir un poco que es ese principio de placer, ¿no? Esa comodidad en la que uno está frente a esa completud de sí mismo, y digamos que el juego del ser humano es siempre salir de ese punto de comodidad y abrazar al mundo, ¿no? Salir de ese deseo al mundo, ¿no? Digamos que tiene que haber un apartamiento, ¿no? Una división en nosotros para poder separarnos de ese principio de placer, para poder llegar a la realidad, ¿no? Para poder llegar al mundo, ¿no? Y a veces en ese juego, en la persona siempre nos va a acontecer frente a la realidad. Frente a la realidad siempre hay como una decisión constante, ¿no? En la que uno se queda en ese lugar donde completaba el otro o se echa al mundo. O decide, hace, ¿no? Y a veces lo vemos también en frases, en cómo uno se dispone a la realidad. Y voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Cuando dice, es que yo no soy capaz de hacer tal cosa, es que el otro tiene dinero y yo no tengo, el otro tiene amigos y yo no tengo, ¿no? Cuando uno se instala en cierto tipo de frases, que ahí estamos hablando de que hay una imposibilidad de construir esa madurez psíquica en mí, en entender que el otro está ahí porque ha hecho un trabajo para estar ahí. A veces uno idealiza a otras personas, ¿no? Idealiza esa vida que tiene el otro cuando eliminamos ese concepto de trabajo, el recorrido que uno hace para estar ahí. Y a veces es esa identificación que uno tiene con el otro y esa sensación de impotencia, de inseguridad, y que habla de esa inmadurez, ¿no? De ese lugar donde uno no puede salir de ese lugar de confort. Y esa inseguridad también acontece por esa inmadurez, ¿no? Por no poder aunar sus fuerzas para poder construir algo más allá de ese lugar en el que en su ideal tiene que le atribuye al otro unas cualidades que uno cree que no dispone de ellas, cuando en realidad todo es transformable en el ser humano. Nadie nace de una determinada manera, sino que el ser humano es como si fuera un cántaro vacío y ahí se va a ir construyendo conforme a las identificaciones que vamos a hacer con los otros, en esa primer célula de la sociedad que es la familia. Ahí se van a ir generando, pues se va a ir marcando nuestra ley, ¿no? Es decir, al principio tenemos una unión con esa mamá, ¿no? Con esa célula narcisista, ¿no? Que es la mamá, y luego va a venir el padre, el tercero, a ponernos un límite, a decir que hay cosas que están prohibidas y hay otras cosas que sí podemos realizar, ¿no? De alguna manera nos desvía esa mirada al mundo. Pero ¿cuántas veces no se queda uno absorbido por esa angustia, por esa situación en la que no puede dar un paso aquello que dice querer? Y eso tiene que ver con esa madre fálica que decimos, ¿no? En esa situación en la que uno no acepta ese no, uno no acepta la ley, ¿no? Todos deseamos las mismas cosas, nos diferenciamos en la manera de renunciar a ellas. Y claro, no hay caminos establecidos. Cuando no utilizamos esa energía psíquica, no hay este camino, el otro, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué decido? ¿Qué es mejor? No importa, solo después sabremos, es poner tu energía psíquica en algo, en un proyecto, en algo más allá de ti mismo, porque cuando esa energía psíquica no la pones en el exterior, al final uno enferma, porque necesitamos ese movimiento de energía psíquica para ponerlo en el exterior, si no en un proyecto, en otro, pero siempre vamos a estar, siempre en ese paso desde ese lugar infantil al mundo. Y claro, ese paso es el que al ser humano le cuesta, y en el que muchas veces en las decisiones que toma en su vida se queda anclado en ese lugar ideal familiar, ¿no? O ideal infantil, y que tiene que ver con ese complejo de Edipo. Que el complejo de Edipo es simplemente el paso que nos da de ser un cachorro humano a ser un ser en sociedad. Y un ser en sociedad tiene que ver con poder jugarse en la vida, ¿no? Con poder trabajar, con poder amar, sustituir esos primeros amores infantiles a mis relaciones actuales. Pero claro, el psicoanálisis nos dice que hay en todos nosotros una división, porque nunca renunciamos a nada. Siempre hay en nosotros, siempre estamos digamos, hechos o construidos por sustituciones. Y esas primeras fijaciones infantiles actúan en nosotros de manera inconsciente. Es decir, yo me puedo estar relacionando en mi actualidad
Esto lo denomina también la transferencia. Ese concepto, que es, por ejemplo, una transferencia bancaria, trasladamos un dinero de una cuenta a otro. Pues hay una transferencia psíquica que nos dice que en las relaciones actuales puedo estar transfiriendo todo ese modo de relacionarme infantil en la actualidad. Es decir, me relaciono con el otro, con mi jefe, como si fuera mi padre. Me relaciono con mi relación de pareja como si me relacionara con mi mamá. ¿No? Que vemos que los conflictos que hay en las relaciones tienen que ver por estas cuestiones infantiles, por esa regresión a ciertas etapas infantiles donde ese modo de reaccionar a uno le servía en un momento determinado de su vida, pero en la actualidad hay formas que ya a uno no le sirven, ¿no? Y ahí, para que veamos un ejemplo un poco así más visual, ¿no? Por ejemplo, me enfado con el otro y en lugar de poder articular ciertas palabras, ¿no? Poder desarrollar una conversación, ¿no? Uno coge y fuma más de la cuenta, ¿no? O se da un atracón, ¿no? Ahí vemos que es una regresión a la etapa, a esa etapa oral, ¿no? Donde el bebé tomaba la teta, donde no tenía palabras para simbolizar, para poder expresar eso que le pasa, ¿no? Porque el niño patalea, llora y no sabe lo que le pasa, pero en el ser humano también nos pasa. A veces esas manifestaciones, tanto de las emociones como de la percepción, esas reacciones que se tienen frente a ciertos aspectos de nuestra realidad, corresponden a modos de reaccionar infantiles, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones reprimidas en nosotros que no podemos poner en palabras y que actúan en nosotros de una manera muy fuerte en nuestra realidad. Entonces, en lugar de poder salirnos de esa fantasía, de esa relación conflictiva con nosotros mismos, es como si uno volviera a esos lugares donde uno reaccionaba de una manera determinada ante su realidad. Entonces, la mayor problemática en el ser humano, en la persona, es que no me relaciono con el otro, es que uno se relaciona muchas veces en su fantasía. En lugar de resolver lo que me pasa en la realidad, cuando uno está insatisfecho, cuando uno tiene palabras para poder expresar, para poder elaborar tu realidad psíquica interna, es como que uno recurre a la fantasía. La neurosis tiene que ver con no poder poner tu energía psíquica en la realidad para transformarla. Pues claro, imaginaros, ¿no? Los primitivos eran, y ahí era todo era pulsional, ¿no? Todo era, yo quiero esto, te lo quito, me lo quedo, yo quiero esta mujer, me la tomo, ¿no? Eran todos esos afectos primitivos, ¿no? Que todo eso está en nosotros, ojo. Aunque ahora vemos que somos más civilizados, pero mi hostilidad también la voy a mostrar, por ejemplo, cuando se me olvida una cita con alguien, ¿no? Ya no le voy a pegar al otro, pero en mis actos, en mi forma de relacionarme con los demás, en mi forma de relacionarme con el mundo, ahí estoy mostrando mi hostilidad, deseos que yo no tolero, que los rechazo, que se reprimen. No, hay en mi realidad donde se va a conformar todo eso y que no lo vemos, padecemos de ello. Y claro, muchas veces en esa relación con uno mismo, uno se secuestra en la fantasía, ¿no? En lugar de hablar con el otro, uno tiene toda la película montada en su cabeza. Y claro, la relación en realidad no es el conflicto con el otro, es el conflicto que tengo con la imagen del otro. Porque es más poder hablar. Y claro, ese parálisis te ayuda a hablar. Y a veces hablamos con el cuerpo, ¿no? Las somatizaciones, también hay... Nuestro cuerpo habla de cosas que no podemos simbolizar a través de la palabra. Y Freud nos descubrió que los síntomas tienen un significado, tienen un sentido, y que los síntomas van a hablar. Pero también hablan los síntomas, hablan los sueños, hablan los lapsus, los olvidos. Y el psicoanalista va a escuchar esos elementos que se repiten porque digamos que en nuestro discurso, en lo que decimos, no sabemos de nuestra verdad. Uno viene diciendo, mira, a mí me pasa esto, me pasa lo otro. Eso es la apariencia de las cosas, es lo manifiesto, lo que uno trae, pero en realidad no es eso. Hay otra verdad en nosotros
que está vedada, porque hay una censura en todos nosotros. Y hay aspectos de nosotros que tienen que ver con deseos reprimidos, con nuestra hostilidad, con nuestro egoísmo, con nuestro narcisismo, que se pone en juego de otra manera, ¿no? Y claro, al fin y al cabo, el hacernos adultos, entrar en la civilización, tiene que ver con renunciar, con dominar a ciertos deseos infantiles en nosotros, ¿no? A nuestro narcisismo, ¿no? Porque claro, poder estar con el otro, el trabajo, por ejemplo, nos civiliza, de la manera que nos une más fuertemente a la realidad, porque en la época primitiva incluso dicen que el lenguaje nació de esa cooperación que fue necesaria para aprender a construir un puente, por ejemplo, ¿no? Porque hay aspectos de la realidad que vamos a necesitar de otros para transformar la realidad, ¿no? Y el trabajo es muy importante para el ser humano porque nos ayuda a transformar la realidad, a cosas que son insatisfactorias, nos ayuda a transformarlas para que sean más adecuadas para nosotros, ¿no? Y claro, en esta gestión para el cambio va a ser muy importante nuestra relación con los demás, pero nuestra relación con los demás tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos. Y claro, ya digo, a veces uno es el mayor enemigo de uno mismo, ¿no? La relación que yo tenga conmigo mismo se va a reflejar también en la relación con los otros. Y la relación conmigo mismo también se va a reflejar en esas situaciones de cambio, en nuestros proyectos, en nuestra vida, porque a veces hay conflictos en uno que no ven, que simplemente aparecen esos efectos en la realidad. Cuando uno hay cosas que no puede, cuando hay cosas que se le repiten en su vida, que parece que es como un destino que uno le lleva, ¿no? Pues no es el destino, es que hay algo en ti que no está resuelto, que hay un conflicto y que en ese choque aparece ese efecto, ¿no? A veces hay culpa inconsciente en la persona que le lleva a producir castigo en su realidad. Entonces, hay una realidad de nosotros que no vemos y que el psicoanálisis nos ayuda a transformarla, ¿no? A poder producir a través de las palabras, poder ir produciendo ciertas reflexiones en nosotros y a través de la interpretación ir transformando posiciones en las que uno está en modo de reaccionar ante su vida que corresponden más a formas más infantiles y que ahora no corresponden, ¿no? Como decía, ¿no? En lugar de poder hablar con otro, me doy otra con lo devoro, me lo como, ¿no? Porque al fin y al cabo, en ese simbolismo, ¿no? Es como uno muestra su agresividad, su hostilidad, ¿no? A través de ciertos actos y a través de ciertos aspectos que le pasan en su vida, ¿no? Claro, a veces uno tiene mucha fantasía, ¿no? En esta cuestión del cambio y no tiene los pies a la altura de los pies. Y ahí os traigo también a un poeta, os traigo a Mesa también, que dice: para vivir un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro, tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies, ¿no? Porque cuando uno dice, voy a cambiar, ¿no? O quiero hacer tal cosa, ¿no? Pero claro, uno tiene que tener en cuenta la realidad. Porque a veces uno está con esos castillos en el aire, tiene una fantasía desbordada, ¿no? En el sentido de que la realidad es la que te va a mostrar el camino también, ¿no? Y tenemos que tenerla en cuenta. Cuando una persona está insatisfecha en su vida, sabemos que el mecanismo que se recurre es a la fantasía, que ahí es donde uno realiza sus deseos, ¿no? Pero claro, no es lo mismo realizar tus deseos en tu fantasía que en la realidad, que ya requiere de un trabajo, de estar con otros, de tener unos proyectos en tu vida, ¿no? Y en esa situación me pareció interesante que, claro, que uno tiene que dejarse llevar en su vida por los proyectos, ¿no? No por lo que uno le gusta, lo que uno desea, lo que tiene ganas, lo que no tiene ganas. Si vemos, por ejemplo, en la educación de un niño, pues al niño no le dejas hacer lo que le dé la gana, si no, sería terrible. El niño hace lo que sea, ¿no? Por ayudarse al otro por delante, hay que irlo educando para que esos celos que tiene el hermanito, poder dirigirlos hacia el compañero, incluirlo como un compañero de juego en su vida, esa hostilidad que tiene hacia su papá a veces, porque
viene a interponerse con su mamá, ir también canalizándola de otra manera, ¿no? Digamos que hay que modular ciertos aspectos en los niños a través de la educación, esos diques, para que no sea un pequeño tirano, para que en el futuro pueda convivir con otras personas. Es necesario que haya unos límites adecuados para que esa persona pueda estar con otros, pueda sustituir esos primeros amores que son los padres por lo social, ¿no? Por otras personas en su vida, pueda sustituirlo y pueda compartir y pueda convivir con los demás. Entonces, imagínate, si uno se deja llevar por la emoción que tiene en cada momento, seríamos unos locos, ¿no? Porque al cabo del día te dicen una frase, lo que me ha dicho, uno se pone triste, luego está alegre, luego le pasa algo y se enfada, ¿no? Si tu vida la dejas guiar por los sentimientos, tu vida es una locura. Y muchas personas viven muy a flor de los sentimientos. Y la misma palabra lo dice, sentimientos, son sentires mentirosos, nos mienten. A veces uno se pone triste cuando consigue algo muy anhelado. Esos sentimientos hay que psicoanalizarlos. A veces uno quiere a la persona equivocada, a la que no le conviene. Tu vida no la pueden guiar los sentimientos, ni lo que me gusta ni lo que no me gusta. Lo que siento no es la verdad, es que estamos engañados. Lo que siento no es lo verdadero, lo que siento es una pantalla de otra cosa. Uno puede sentirse muy bien o puede sentir esa atracción por alguien que le trata mal. Y eso pasa. Y tal vez hay en uno un sentimiento de culpa que busca un castigo y un masoquismo en la persona. Entonces, mejor psicoanalizarse para transformar ciertas maneras de posicionarse en su vida y de relacionarse consigo mismo y con los demás, porque esos sentimientos se van a poder ir transformando. Entonces, si uno deja llevar su vida por lo que le gusta, por lo que quiere en ese momento, hay una frase que nos dice también el doctor Menasa, ¿no? Que hacer lo que a uno le da la gana es lo que le lleva a enfermar, es lo que utiliza la enfermedad para instalarse. Ojo, cuidado. No es muy importante el trabajo, el concepto de trabajo en el ser humano, porque si no seríamos un tirano en nuestra vida, ¿no? Y precisamente por no perder el amor de nuestros progenitores, de nuestros padres, que al fin y al cabo son los que nos ayudan a sobrevivir, porque el ser humano es súper indefenso, es el animal más indefenso de toda la cadena de seres vivos, ¿no? Porque los animalitos con 6 meses o así ya salen del nido familiar, pero el ser humano, incluso hay personas con 40 o 50 años que aún siguen en el seno familiar. Pero esto es una cosa un poquito perversa, tanto de la sociedad como de la familia, ¿no? Se tiene que establecer un grado de madurez para que esa persona pueda salir al mundo, a trabajar, a formar su propia familia. Y claro, vemos que hay dificultades en ese paso, ¿no? Pero tiene más que ver con esa fijación infantil de no poder dejar que esa persona crezca porque pertenece también a esa cuestión de que es un hijo para esa familia, ¿no? O uno mismo, que a veces cuesta ese periodo de maduración y bueno, ese miedo al cambio se instala en un espacio donde uno no puede salir de esos primeros amores que son más infantiles, ¿no? Entonces es necesaria esa cuestión, ¿no? Ver qué es conveniente para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo conveniente para nosotros? Porque los gustos también son infantiles, ¿no? Además, el gusto viene con la repetición. Uno repite haciendo algo y ahí uno le entra el gusto. Pero uno tiene que hacer lo que es conveniente, porque si al niño lo dejáramos, haría cualquier cosa. Pero llevas a clase de extraescolar, dices que no, esto por aquí, y va tomando esa energía primitiva y la va poniendo en otros cauces que son más adecuados y que le producen un mayor goce en su vida. Porque si nos dejamos llevar por el principio del placer, estaremos todos en el sofá. Hoy no tengo ganas de ir a trabajar, hoy me he levantado muy mal. Claro, no te puedes dejar llevar por esos deseos inmediatos, ¿no? Al fin y al cabo, eso te lleva a enfermar, porque nuestro aparato psíquico está hecho para que esa energía pueda estar fuera de nosotros, que la encauces en cualquier lugar.
que la puedes causar fuera de ti, porque como dejas esta energía en ti, al final uno enferma. ¿Qué pasa muchas veces en procesos de cambio? Por ejemplo, en la etapa de la jubilación, hay muchas personas que fallecen en ese periodo del periodo laboral al de jubilación, ¿no? ¿Pero por qué? Porque uno también tiene que pensar el futuro, uno tiene que proyectar el futuro, poder utilizar esa energía psíquica que tenía puesta en sus relaciones sociales, en la autoestima que le daba a trabajar. También hay que pensar el futuro, y el pensar el futuro no es pensar. Ojo, porque hay una diferencia, ¿no? Porque pensar tiene que ver con hacer algún proyecto en la realidad. Ahí vemos cómo pensamos, pero a veces ese pensar tiene más que ver con nuestra fantasía, con hacernos todo el día esas, si me permiten la expresión, esas pajas mentales, ¿no? Está fantaseando todo el día y en realidad no hace nada, se la pasa todo el día fantaseando. Y claro, si uno tiene futuro, si puede proyectar ese futuro, si planifica de alguna manera, ¿no? Que luego también es cierto que a veces la frustración también es necesaria, porque lo que uno piensa nunca va a coincidir con la realidad, pero para eso uno tiene que tener cierta flexibilidad, y ese miedo a que no sea la decisión adecuada, miedo a equivocarte, uno se tiene que equivocar en la vida, ¿no? Eso forma parte de la vida. Quien no se equivoca nunca está muy equivocado. Si uno no hace, además las equivocaciones también son aciertos. Y es como creer que el otro ha nacido ya hecho, no se equivoca. Cuando uno se juega en la vida, va superando obstáculos, va con otras personas, ¿no? Va construyendo una vida, pero el hecho de no querer equivocarse nunca, de no hacer para no equivocarse, es como una cosa de inmortalidad, ¿no? Tener que uno no se va dejando para mañana todo, dejando para mañana, como que uno parece que es un inmortal, que nunca se va a morir, ¿no? Y precisamente cuando hay un punto final es cuando uno hace las cosas, ¿no? Pero esa cuestión de la inmortalidad es interesante, ¿no? Porque inconscientemente todos nos creemos, es difícil articular nuestra muerte, ¿no? Incluso vemos que en los funerales cuando va a chiste se cuentan, ¿no? Y siempre es como el otro, el que le pasa, a mí nunca, como es difícil articular ese concepto en nosotros, ¿no? Claro, porque también hay tendencias a atentar contra uno mismo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y claro, ahí tenemos que preguntarnos, pues, cómo es nuestro modo de operar en la realidad, ¿no? Cómo es nuestro deseo, ¿no? Porque ahí nuestra manera de vivir es cómo vamos a desplegar, cómo pensamos, cuáles son nuestras contradicciones, etc. Claro, es muy importante tener en cuenta la realidad, porque si la realidad, uno puede desear mucho una cosa o decir que quiere algo, pero si no tenemos en cuenta la realidad, el mecanismo de forclusión quiere decir que uno anula la realidad y monta una realidad propia, ¿no? Y ahí en ese juego de la salud, de la enfermedad, de hacer o no hacer, también hay mecanismos en la persona que, bueno, que pueden llegar a enfermarnos, ¿no? Porque es como si la realidad te dice que 2 más 2 son 4, y dice no, son 5. Ahí es cuando uno está fuera de la realidad, está como en un delirio, ¿no? No acepta algo de la realidad, no la tolera y monta su propia realidad, ¿no? Soy Napoleón, ¿no? Si uno va como que es Napoleón, o por ejemplo, también hay otro desvío, ¿no? Que es no aceptar esa realidad, que 2 más 2 son 4, pero no lo acepto, ¿no? Y ahí vemos que hay una intolerancia a la realidad, hay algo que no tolero y reprimo, ¿no? Entonces ahí vemos que hay muchísima energía que uno gasta en ese mecanismo de la represión, donde no tolera ciertos aspectos de la realidad o ciertos aspectos de uno. Cuando uno no acepta la realidad, no puede hacer nada por transformarla, ¿no? Y también hay muchos aspectos de nosotros que no aceptamos y que tienen que ver con nuestros deseos, con nuestra realidad psíquica, ¿no? Hay cosas de nosotros que no toleramos y que reprimimos, pero eso va a producir unos efectos en nuestra realidad, ¿no? Porque frente a los otros es imposible que no te pasen cosas, ¿no? Y a veces huimos de nuestros propios deseos.
de lo que nos produce estar frente al otro, ¿no? La hostilidad, el odio, también el amor, también el deseo, ¿no? Hay deseos que son muy rechazados en nosotros. Por eso va a depender un poco de nuestra moral y de cómo articulemos en nosotros mismos entre esos sistemas, ¿no? Entre nuestros deseos, que son inconscientes, que son reprimidos, nuestro yo, que tiene que mediar con la realidad, con nuestro deseo, y también está el super yo, que es esa moral que hay en nosotros. Es ese heredero del complejo de Edipo, como esa vocecita interna que no la escuchamos, pero es lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero a veces uno va con esa moral como si fuera una ley. Y a veces uno es muy exigente consigo mismo y no se permite ni fallar, ni equivocarse, y quiere que las cosas sean como las piensa, ¿no? Y a veces uno es muy intolerante consigo mismo, y si uno es muy intolerante consigo mismo, ¿qué pretendemos con los demás, ¿no? ¿Cómo pretendemos relacionarnos con los demás si uno mismo no tolera, ¿no? Y para eso también es muy importante la escucha, ¿no? Y poder escuchar al otro. Uno a veces va con ese monólogo queriendo imponerle al otro la realidad, ¿no? Y la realidad que no tiene, su verdad, ¿no? Podemos decir cuál es la verdad. La verdad se produce cada vez, ¿no? Entonces es importante en esa situación de cambio pues ser un poco flexible con uno mismo y bueno, y tomar ese camino de encontrarse con los otros, con el trabajo y con la alegría de compartir, ¿no? Y bueno, no quiero que esto se convierta en un monólogo por mi parte, así que prefiero que vosotros también preguntéis, que intervengáis y que si tenéis alguna cuestión, algo que queráis compartir, pues prefiero que sea también un momento para que podamos reflexionar también, para que podamos poner en juego alguna cosa que os parezca interesante de esta gestión al cambio. Porque claro, si habéis tenido también una charla de gestión al cambio, también habrá algo que os preocupe, ¿no? ¿Qué es lo que os ha traído hasta aquí? ¿O qué os planteáis? ¿Hay alguna duda, alguna cuestión que creáis que es importante y que os inquieta? André Costolani, que me parece que tenía un hermano. ¿Quién? Perdón. Que también se llamaba Costolani, creo que era. Micro. André Costolani, que creo que también tenía un hermano, otro Costolani, que era psicólogo y que ha escrito libros. Sí. André Costolani decía que 2 y 2 son 5 menos 1. O sea, hay una diferencia notable entre lo que tú has dicho y lo que él pensaba. Con relación a esto, las cosas evidentemente son como son, no son como uno piensa. Uno puede creerse el centro del mundo, pero sigue siendo lo mismo de siempre, uno más dentro del mundo. Entonces, todas estas cosas que nos aporta la psicología o el psicoanálisis o Freud, en parte son ciertas y en parte no son ciertas. Son todas cuestionables. Bueno, partiendo de ti que lo cuestionas todo, pero a veces uno también tiene que entregarse un pensamiento en su vida, ¿no? Si no, uno se va a cuestionar todo. Si uno no se entrega un pensamiento a una lectura, al final lo cuestionas todo y te quedas perdido. Claro, pero somos conscientes del cambio, ¿no? Hay que cambiar, hay que mirar por dónde se puede cambiar. Entonces, si aceptas toda la realidad tal cual creen otros que es, entonces mal vamos, porque ya no cambiamos. No habíamos dicho que el cambio es lo que nos evita estar enfermos. Sí, pero la ciencia te muestra un camino, ¿no? Entregarse a algo, a un pensamiento. No. Cambiar en base a qué. No es una grieta, le llevan por cualquier camino, porque los estados no dirigen nuestra vida según una ideología. Hay formas de pensar que nos indican lo que es ser feliz, lo que no es ser feliz, y uno se da cuenta de su realidad. Y hay personas que están muy satisfechas con su vida porque tienen una moral, una forma de pensar, una ideología que les transmiten, que tienen un choque con su deseo, ¿no? Y ahí
vemos que hay insatisfacción. Entonces, la ciencia nos ayuda a poder transformar la realidad en base a un pensamiento científico que nos va a ayudar a desvelar esa venda que tenemos en los ojos, porque nuestra vida forma parte de una ideología, de algo que nos han transmitido desde pequeños, una forma de pensar, una manera de hacer, y eso es inconsciente, no nos damos cuenta, pero luego en nuestra vida se refleja esa forma de pensar, y si uno nunca se cuestiona nada, no se pregunta nada nunca en su vida, y va dirigiéndose según lo que le han enchufado, pues bueno, así vemos las dificultades, ¿no?, que hay en muchas personas, y también cómo manejan, ¿no?, los sistemas también, pues cuestiones que tienen que ver con la salud, por ejemplo, con la educación, ¿no? Y claro, es construir un pensamiento crítico en uno, ¿no?, y poder cuidarse más allá del papá o la mamá Estado, ¿no?, que no se puede dejar caer en brazos del otro, ¿no? Y en ese sentido hay una frase muy importante que también traje, que os la voy a leer porque me pareció también importante, ¿no?, que va en colación a esto. Dice: despierta, porque si estás dormida te come el gobierno, te comen los vendedores de droga y te terminas comiendo a ti mismo, porque dejaste de ser un hombre y pasaste a ser una cosa comestible. El canibalismo de sí mismo existe. ¿No? Que uno se puede dejar llevar por cualquier camino si no construye un pensamiento que dirija su vida, ¿no? Entonces me parece importante, ¿no? Pero no vamos cambiar en base a que si uno es una veleta. No vamos en relación a un pensamiento. Aquí confluyen muchos. Si vamos a ideologías... Pero con pensamiento no me refiero a lo que uno piensa, sino a un pensamiento científico que te ayude el pensamiento científico básico consiste en repetir lo de siempre. No. Eso es la ciencia, la repetición. Vamos a ver, la ciencia precisamente viene a subvertir la realidad, viene a transformar la ideología imperante. Incluso la ciencia, cuando algo viene a transformar la realidad de esa manera, incluso produce rechazo. ¿Por qué? Porque viene a cuestionarte ideología, que es una manera totalizadora de ver la realidad. Y la ciencia te viene a leer esa parte de la realidad, a interpretarla de otra manera, que la ideología es una manera totalizadora de verla, ¿no? No estoy de acuerdo. Bueno, es que no está de acuerdo. La ciencia es recurrente y los inventos se apartan notablemente de la ciencia. A mí me han enseñado a ser crítico, entonces yo tengo por norma ser crítico. No busco la felicidad. No busco la felicidad. Entonces los que buscan la felicidad, los que están de acuerdo con el gobierno, los que esperan que llueva maná, pues está muy bien, pero yo no espero que llueva maná. Yo en todo caso sería de los que diría, bueno, pues ahora voy a hacer maná porque me apetece, no porque lo diga el gobierno. Entonces, en la perspectiva es diferente. Y si nos podemos hablar de ideologías, evidentemente, yo soy muy crítico con los políticos. Con los de derechas, con los de izquierdas, etcétera, etcétera. Sí, no me gusta ninguno. Además, no creo que no me caben en el plato. Yo te lo quiero comer, me parece interesante eso que has dicho, que hago lo que me apetece. Pero claro, ya hemos dicho, ¿no?, que hacer lo que uno le apetece no siempre es conveniente para uno, ¿no? Entonces, por eso hay que revisar formas que tiene uno de pensar, las cosas que te pueden redimensionar de otra manera, porque hay cosas que van en contra de uno mismo, ¿no? Y te ponen al frente de más problemas en la realidad, ¿no? ¿Y cómo se gestiona ese cambio? El de la presión social. Claro, si pensamos en la presión social, porque claro, muchas veces eso, es interesante tu pregunta, porque muchas veces tendemos a poner esos balones fuera en el exterior, en lo social, pero claro, eso que uno dice de lo social está en uno. La transformación empieza en uno. No es la realidad de fuera la que me va a transformar. Soy yo el que transformándome voy a escuchar una frase y no otra. Si uno habla de esa presión social, tendré que pensar que esa presión social está en mí. Hay una parte de mí que me presiona. Si no, uno que ve de su realidad. Uno ve la realidad según como uno esté consigo mismo.
uno escucha una opinión de uno porque se acerca a la opinión que uno tiene de sí mismo. Es decir, el otro siempre va a estar incluido en nosotros. Lo que escuchamos, lo que vemos, va a tener que ver con en qué posición estoy yo. Si escucho esa presión de esa sociedad, soy yo, no es esa presión de esa sociedad. Hay algo en mí que me está presionando y que utilizo a un tercero para hablar de algo que yo no lo puedo elaborar. Por eso es interesante el psicoanálisis, porque ayuda a conocerte y a transformar aspectos en ti que desconoces totalmente y que están dirigiendo tu vida y que dirigen tu mirada, lo que escuchas, lo que haces, y tú no lo sabes. Son frases, modos de operar en ti, que es esa dimensión reprimida, desconocida en ti, que está eligiendo en tu vida aspectos que a veces eso lo ponemos fuera, pero tiene que ver con nosotros. No cualquier persona escucha cualquier cosa. De hecho, todos estarían malentendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro te dice una frase, a veces uno se toma las cosas, toma un elemento de esa frase porque no tiene que ver con lo que te ha dicho, es dónde uno está, lo que uno escucha, ¿no? Entonces, por eso hay mucho cortocircuito en la comunicación, porque una cosa es lo manifiesto, lo que uno aparentemente es, y otra cosa es lo latente, es como un doble discurso. Y claro, también a través de terceras personas hablamos de cosas de nosotros, ¿no? De lo que nos pasa a nosotros. Porque el psicoanálisis te ayuda a simbolizar, a poner en palabras cosas que incluso pueden manifestar en forma de angustia o en las relaciones conflictivas con los demás, que tiene que ver con el conflicto que uno tiene consigo mismo. Por eso el estar en ese proceso psicoanalítico te va a producir una transformación, porque te va a ayudar a poder simbolizar, a poner en palabras, a reconciliarte contigo mismo aspectos que ahora mismo aparecen en tu vida así, ¿no? De esa manera plasmado, y que uno no entiende, que no puede manejar, no sabe por qué, que quiere y no puede, que está en un periodo de cambio y de repente en su vida tiene por ejemplo, la maternidad, la paternidad, a veces te mueven todos los cimientos, porque es pasar de ser ese hijo a ser ese padre, esa madre. A veces son procesos que uno ni se reconoce porque no puede manejarlos, es inconsciente. Son posiciones que ocupan y que a uno le producen un shock y que tiene que ver con ese posicionamiento inconsciente, ¿no? Con cómo uno construye en sí esa posición masculina, esa posición femenina, esa cuestión con la ley, con el no, con los límites, ¿no? Que se van a mover muchos significantes en uno cada vez que uno pasa un periodo de su vida, ¿no? Un proceso diferente. Eso va a hacer que en muchas ocasiones se tambaleen los pilares de las personas, ¿no? Que son cosas que nos pasan a todos, ¿no? No somos un proceso lineal de crecimiento, ¿no? A veces hay periodos en los que uno, pero si parece que estoy tonto, ¿no? Parece que tu inteligencia está bloqueada, pero esos bloqueos tienen que ver con cosas que se han tocado en ti, que tienen que ver con esa cuestión infantil, ¿no? Con ese proceso de crecimiento, de cómo nos desarrollamos, de ser ese cachorrito dependiendo de otro, a ser un ser social con los demás, ¿no? Porque estamos en este mundo y tenemos que estar en esa cadena humana, ¿no? Otros van a venir detrás nuestra y vamos a tener que trabajar para dejarles un legado. Y a veces se juega a nosotros ese egoísmo, esa posición familiar que repetimos en las relaciones con los demás, ¿no? Son posiciones un poco más infantiles que hay que revisar porque no te sirven para tu realidad, ¿no? O en el mismo proceso de uno de crecimiento, ¿no? Es decir, que hay un conflicto en uno mismo, hay un choque, y los síntomas nos va a hablar de esa dificultad. No es que nada esté estropeado en nosotros, ¿no? Son los mismos mecanismos psíquicos de todas las personas, esa dificultad por conciliar la realidad con tus deseos, con tu moral, y ahí se puede producir a veces los síntomas, ¿no? Que son el resultado de ese conflicto que hay en uno, que son esos deseos que tienden a satisfacerse de una manera y que se satisfacen de manera disfrazada con los síntomas, ¿no? Pero estoy hablando de que hay una dificultad en mí y aparece ese producto, que es esa ansiedad o esa fobia, ¿no? Ahí voy a hablar de una realidad psíquica en mí, no es algo externo, sino que es yo cómo reacciono ante mi realidad.
¿no? Sí. Buenas. Hola. Bueno, yo quería compartir un poco, pues, Sí. a tu pregunta de por qué estaba aquí y a mí me parece que en muchas ocasiones todos los conceptos que se hablan de psicoanálisis pueden resultar a personas que no les gusta, que no se ha analizado, pueden resultar muy complicados y lo son. Soy consciente que lo son. Sí, es algo nuevo, ¿no? Claro, Es que no, claro, son conceptos nuevos, pero es cierto que yo vengo aquí por apasionada del psicoanálisis y porque a mí, me recuerda lo que dice el compañero, ¿no? Yo durante un tiempo, mucho tiempo, 20 años de mi vida, sí que intenté resistirme al cambio, y es así, no era consciente que obviamente cambiaba, ya no solamente físicamente, pero hay momentos en la vida que es cierto que sí te puedes parar y creerte o sea, resistirte al cambio. Y yo esa etapa la defino como estar muerta en vida, porque es una realidad, porque no podemos ser sin alma. O sea, un cuerpo sin alma, un cuerpo muerto. Entonces, para mí, el psicoanálisis como persona me he analizado y me sigo analizando después de 18 años. Yo puedo decir, en respuesta a él, yo durante mucho tiempo puse el foco fuera, me leí todos los libros del mundo y decía, esto me vale, esto no, y todo se desvanecía. Y creo que el otro me veía y muchas veces como que te aprovechan, ¿no? Bueno, pues el homeópata, todo el mundo me vendía cosas porque yo era muy vulnerable, ¿no? A buscar el cambio fuera. Hasta que en el psicoanálisis lo que hace es ponerte el foco en ti y cómo dices que es verdad. Es lo que tú dices, tienes que encontrar un proyecto hacia el que ir. Y en el psicoanálisis, por lo menos en mi experiencia, también es, te ocurre y cuando lo ves, sabes qué es. Ya está. Claro, Siempre son decisiones inconscientes. Sí, claro. Cuando uno está en ese camino, viene aquí, ¿no? Y lo realiza. Claro, y de tantas preguntas de, bueno, esto será, no será, este me lo creo, este no, pero llega cuando te estás analizando y dices, esto es, ¿por qué lo sabes? Porque lo sé. Es algo como que coge peso y dices, esto es. Entonces, eso como de gestión al cambio, y luego como me entristece mucho que el psicoanálisis tenga tan mala fama, porque a todos, bueno, por lo menos en mi entorno, después cuando estudié en la universidad, TCA, es como, esto no tiene evidencia científica, entonces no puede tener evidencia científica algo porque es que aquí somos los que somos y cada uno tiene su propia realidad, aunque lo que tú dices es cierto, que cada uno, todos buscamos lo mismo, pero cada uno en su propia realidad. Entonces me entristece mucho una herramienta tan poderosa, porque ya os digo que para mí, a mí me ha hecho volver a vivir. A mí también. Entonces me entristece mucho el que se simplifique a Freud de la teta de la madre. Me entristece, a veces me enfurece, yo sé que tengo ahí mi ira y todo esto, pero creo que es un poco de la sociedad en la que vivimos, que nos cuesta, como tú dices, el trabajo. Porque yo lo primero que hice el primer día que llegué es, ¿cómo voy a estar aquí yo tanto tiempo? Y después de 18 años, pues ya es que a mí el día que voy yo a mi terapia, para mí es, porque ya he pasado toda la miseria más profunda, es como que no me importa seguir yendo. Es un instrumento para tu vida, ¿no? Sí. Es que claro, si no tenemos los cimientos de nuestra salud mental, cualquier cosa de la realidad nos va a tumbar. Exactamente. No va a quedar. Aunque cada vez, no sé, hay alguna cosilla que a lo mejor cada vez hay más gente que acude a psicoanalista, porque sabe, cuando uno elige, sabe que algo te cambia, ¿no? Entonces, cada vez hay más gente que conoce de este instrumento tan poderoso, ¿no? Es una ciencia muy joven, es que tiene 100 y pico años, y eso es una ciencia, es poquísimo tiempo. Además, tendríamos que reflexionar en esta cuestión. Hay cierto rechazo, pero también cada vez hay más personas que quieren psicoanalizarse. Pero hay un cierto rechazo, ¿por qué? Porque va a ponernos en cuestión la conciencia. Es decir, lo que yo creo de mí no es. Ya no soy dueña y señor de mi propia casa, ¿no? Decía Freud que hay tres grandes heridas narcisistas, ¿no? El hecho de que la Tierra no es el centro del universo para nada, y eso le costó la vida, ¿no? A Copérnico, ¿no? Lo quemaron en la hoguera por ese descubrimiento, ¿no? Es cambiar nuestra ideología. No somos el centro del universo.
también con Darwin, con la teoría de Darwin, ¿no? Que nos dijo que éramos uno más en la cadena de la evolución, un animal más. Y eso también produjo mucho rechazo, ¿no? Y hacia la teoría de Darwin. Y claro, Hannah Freud nos dice que la conciencia, lo que yo creo de mí, no tiene nada que ver, sino que tu vida se genera por esos procesos inconscientes. Nos habla de la teoría del inconsciente, que la conciencia solo va a percibir una mínima parte que ni siquiera es la verdad de ti. Pues claro, eso pues, de entrada es un rechazo afectivo, ¿no? Dice, ¿cómo que lo que yo digo no es? Claro, te pone en cuestionamiento pues ciertas cosas, pero luego las personas que inician su proceso psicoanalítico, como bien has indicado, es que te transforma tu realidad, te transforma. Muchas gracias. ¿Queréis hacer algún comentario, alguna pregunta más? O bueno, pues, si os parece bien por hoy, nos despedimos entonces del año. Muchas gracias por venir y bueno, si queréis proponer algún tema, pues también estoy abierta aquí a que propongáis temas para la siguiente, porque seguimos encontrándonos una vez al mes. En enero continuamos la próxima, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por estar y bueno, bienvenidos aquí a este mundo del psicoanálisis que pretendemos eso, acercar a la cotidianidad, ¿no? Este pensamiento y esta ciencia que nos ha cambiado la vida, ¿no? Tanto en diferentes aspectos de la realidad, ¿no? Así que muchas gracias.